25 años de la firma del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador. Y una de las personas que trabajó intensamente para que eso se concretara es sin duda quien era en ese momento canciller, Eduardo Ferrero Costa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, encantado Además, de estar acá con ustedes. autor de este libro súper interesante donde se encuentran algunos episodios poco conocidos de la historia tras bambalinas de la firma de ese acuerdo que dice Perú-Ecuador, el proceso para lograr la paz. Ahora vamos a referirnos al tema, pero además es un día en el que el presidente Lasso ha sido condecorado por la presidenta Boluarte y en principio le pediría hacer una evaluación. Al cabo de 25 años, ¿qué es lo que más destacaría de la firma de este acuerdo? Es una evaluación muy positiva. Yo diría que hay tres grandes logros, entre otros ya de menores. En primer lugar, se logró culminar la demarcación pendiente en la zona del Corredor del Cóndor entre el Perú y Ecuador. Es decir, se cerró finalmente la frontera. Después de haber seguido durante 50 años una política de Estado ininterrumpida, seguida por todos los gobiernos del Perú, hasta que se llega a este acuerdo. Se cierra la frontera. En segundo lugar, se consolida la paz con Ecuador y la confianza y amistad entre peruanos y ecuatorianos. Ese fue un gran objetivo en la negociación, siempre buscar la paz y evitar el conflicto militar, evitar la guerra. Fue un proceso largo, con idas y vueltas. Así es, efectivamente. Largo, pero ya más corto la parte propia de la negociación, que es la que estuvo a mi cargo cuando fui canciller de la República. Pero era un objetivo fundamental, evitar el conflicto militar. Yo tuve una especial preocupación en mis relaciones con las Fuerzas Armadas peruanas que no quedaron contentas con los resultados del conflicto del Alto Cenepa del año 1995. Había que tener mucho cuidado y siempre orientar la negociación hacia la paz. Ahí relato un caso muy concreto y muy complejo que hubo entre julio y agosto del 98, en el cual hubo tropas ecuatorianas que se infiltraron en territorio peruano, en la zona justamente que Ecuador discutía. Y ahí el Perú tenía dos opciones. El presidente Fujimori tenía dos opciones. La primera, recomendada por altos mandos militares y el señor Montesinos, que una zona armada. Le iba a preguntar por eso, ¿no? Y había marcado la página que es la 232, cuando usted hace el prolegómeno de lo que fue la primera reunión entre los presidentes Fujimori y Maguad. Así es, pero antes de eso justamente. Claro, antes de eso. Antes de eso. Y la otra opción era una que yo es la que yo recomiendo al presidente, que felizmente él acepta y me manda a ejecutar. Es una acción diplomática intensa con el apoyo de los países garantes para convencer al Ecuador, negociar con Ecuador la salida de las tropas ecuatorianas de esta zona de territorio de manera pacífica. Hubo también buena voluntad del gobierno ecuatoriano, del saliente y del entrante, y se logró en menos de un mes retirar los soldados sin disparar un solo tiro. Es decir, la paz era el gran objetivo. Y un tercer objetivo, si me permites, para completar la pregunta, y es que fue además la forma de relanzar la relación peruano-ecuatoriana en los temas de buena vecindad, cooperación, integración, desarrollo, y se crearon una serie de mecanismos económicos y políticos para poder establecer esa nueva etapa, luego de años y décadas de distanciamiento entre los dos países y sus poblaciones. Y relaciones además que hasta la fecha continúan siendo bastante fluidas. Muy fluidas. Y de colaboración permanente. Han mejorado notablemente las relaciones entre los dos países, el comercio ha aumentado siete veces desde el año 98 hasta la fecha, y en fin, hay una serie de proyectos binacionales y nacionales que ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo Social que existe actualmente y que está vigente, y que justamente su plazo de duración acaba de ser renovado por los dos presidentes el día de hoy por 10 años más. Ahora, no fue un camino fácil, sobre todo para usted. Estábamos revisando las imágenes y a quien vemos el día mismo en que se firma es al señor de Traseñí. Así es. Usted tuvo algunos reparos y se distancia de la Cancillería antes. Efectivamente. Y esto tuvo que ver con Tiwinsa. Con Tiwinsa. La negociación se llevó siempre bajo una política estrictamente técnico-jurídica. En una posición técnico-jurídica, y así se desarrolló la negociación, buscando que se culminara la demarcación pendiente conforme a derecho, exactamente según el protocolo de Río de Janeiro y el fallo del árbitro Blas Díaz de Ayar. Esa fue la idea, y ese fue el concepto, esa fue la directiva, y así se lo hicieron todos los gobiernos durante estos 50 años, sin ninguna concesión de carácter territorial, porque Perú tenía la razón en el tema demarcatorio. Y así lo confirmaron los expertos de los países garantes,
que fueron nombrados por los países garantes y además cuyos nombres fueron aceptados previamente por Ecuador y por Perú. Por ambos países. Yo No recuerdo, había, claro, cuando se discutía en el Congreso ecuatoriano y se discutía simultáneamente en el Congreso peruano, me tocó en lo particular cubrir la sesión del Congreso ecuatoriano y era muy interesante ver cómo estaban al pendiente de cómo votarían en Perú para votar ellos luego. Entonces, el equipo estaba esperando, se prolongaba la noche, llegábamos a la madrugada y los dos congresos estaban mirando precisamente para ver quién votaba primero para ser los segundos en votar. Entonces, ¿qué ocurre? Sin mi conocimiento, sabiendo que yo me hubiera opuesto por mis principios de no conceder territorio alguno, se negocia 1 kilómetro cuadrado en la zona de Tehuinza, que es donde fue una de las zonas centrales del conflicto del Alto Cenepa del año 95. Cuando yo me entero de esto, es todo un tema para conversar, propongo al presidente que no lo haga, trate de convencerlo, no lo logro, él es el jefe del Estado, decide hacerlo y se decide entregar este kilómetro cuadrado como un gesto hacia el Ecuador para que ahora aceptara culminar la demarcación. En mi opinión fue innecesario e inconveniente. Y la gran reciprocidad del tratado es que a Ecuador se le concede, según el artículo 6º del Protocolo de Río de Janeiro, la libertad de navegación perpetua, permanente, libre, gratuita en el Amazonas y sus afluentes, en ejecución del artículo 6º como medio del protocolo. Y se concede además 2 centros de comercio y navegación en riberas de ríos peruanos, pero siempre bajo soberanía peruana, jurisdicción peruana y sujetos a un plazo de 50 años. Entonces, una contraprestación que fue esa y otros elementos que no puedo relatar, obviamente, por tiempo nada más. Sí, entonces había un paquete armado. El libro explica, todos los detalles. Ahora, nos gustaría recordar lo que se dijo en ese momento, si nos Yo permite. solo quiero acotar una cosa. Por favor. Si bien yo renuncio por estar en discrepancia con la entrega de Tehuinza, estoy de acuerdo con el tratado. El tratado es más que Tehuinza, es un conjunto de acuerdos. Sin duda. Y evidentemente han sido positivos para el país y para Ecuador, por las razones que he mencionado al empezar esta entrevista y otras razones más que podría entrar a detallar. Claro que sí. Vamos a recordar qué es lo que ocurrió hace exactamente, bueno, estamos a punto ya de que se cumplan 25 años. Los presidentes del Perú y del Ecuador convinieron en de Brasilia. Primero, expresan su convencimiento y bienestar de los pueblos hermanos del Ecuador y del Perú, tienen los entendimientos y definitiva a las discrepancias entre las dos repúblicas, futuro de cooperación y mutuo beneficio. En forma definitiva, las diferencias fronterizas entre los dos países. Cuando repasaba las páginas del libro, hay un momento en el que usted reflexiona sobre el trabajo técnico y la importancia de los equipos diplomáticos de ambos países y cómo se conducía. Pero los presidentes a veces tienen egos, ¿no? y tratan de ser los protagonistas de la fotografía, incluso cuando no hay necesidad, van a estar en la fotografía, pero a veces intentan estar más que eso, ser un poco parte. Y ahí hay un momento en el que Fujimori empieza a reunirse con Mawat a solas. Y usted resiente eso y lo mismo pasa con Mawat. Si uno piensa y trae esta reflexión a la fecha de hoy, ¿cuál diría usted es la importancia y algo que no debería perderse sobre el trabajo de las cancillerías y las diplomacias en nuestros países? Yo creo que nunca debe perderse el acompañamiento de la experiencia del diplomático, del jurista, en los temas de interés nacional. Personalmente, la llamada diplomacia presidencial se usa mucho en estos tiempos, pero se usa mejor cuando es acompañada directamente por los especialistas. Bueno, en algún y en momento este usted caso cuenta la historia de que le da incluso una ayuda a memoria al presidente Fujimori antes de la reunión y él se le agradece, porque evidentemente no puede pero no hace lo que yo le sugiero. Yo sé que no Él hace. es el presidente. Para que la gente lea el libro, yo le sugiero, gracias por la mención al libro, yo le sugiero que, ¿qué pasa?
Los dos grandes temas eran demarcar la frontera y permitir a Ecuador navegar en las zonas con el Tratado de Comercio y Navegación. Cuando negociamos estos dos temas y otros más, porque era un paquete de varios temas que se negocian simultáneamente para poder lograr la demarcación, estos dos temas eran los principales. ¿Y yo qué instrucciones tenía? Le había dado mi delegación. Ustedes avanzan en comercio y navegación, pero no cierran el tema hasta que Ecuador también cierre y acepte la demarcación. Van juntos. El presidente Fujimori acepta un pedido del presidente Maguad y decide cerrar primero el comercio y navegación y dejar pendiente la demarcación. ¿Y qué pasa? A Maguad le pide algo más. Entonces, es mi interpretación. Y el presidente Fujimori le concede el kilómetro cuadrado en la zona de Tihuinza. Eso es lo que ocurrió. Ahora, eso ya pasó. Eso ya es historia. Ya pasó, no hay tratados perfectos. Mi tesis no puedo probarla porque no puedo tratar el tiempo. Lo importante ahora es mirar hacia adelante y reconocer, como usted ha dicho hace un rato, que esta es una tarea y un mérito de muchos peruanos y ecuatorianos que han tenido la voluntad política, de los presidentes que la han tenido, también de los ministros como yo, otros ministros, viceministros, juristas, diplomáticos, geógrafos, militares. Ha habido es un conjunto de personalidades y todos ellos merecen el reconocimiento, creo yo, del país, porque finalmente se ha restablecido una relación armoniosa con Ecuador, positiva, hacia adelante, con quienes tenemos. Además. Y sobre todo, se evitó un conflicto armado, a diferencia de otras regiones del mundo. Acá, esta negociación, al cual no podemos entrar a ver ahora en detalle, obviamente, porque el tiempo siempre es un tirano, también tiene algunos ejemplos de lo que se puede hacer frente a un conflicto. Es fundamental negociar. Acá además hubieron garantes, a quienes hay que agradecerles, 4 países garantes que colaboraron mucho con sus buenos oficios, consejos, mediación en momentos difíciles y complicados. Y además, cuando hubo un conflicto, en el 95 se crearon misión de observadores militares a cargo de los garantes y una zona desmilitarizada. Cuando hay cuasi conflicto del 98, que estuvo a mi cargo ese tema en ese momento, se crea una zona de control y vigilancia. Es decir, hay elementos interesantes de un modelo de negociación exitoso y que evitó la guerra, condujo a la paz y a una buena vecindad y amistad con Ecuador de acá en adelante. Yo le agradezco la visita, recomiendo la lectura del libro, sobre todo para quienes quieren conocer los detalles, esos no contados, sobre lo que fue toda la negociación y valorar sobre todo el trabajo del cuerpo diplomático que lo acompañó. Es muy interesante. El libro se llama Perú-Ecuador, el proceso para lograr la paz. Eduardo Ferrero Costa está aquí. ¿Dónde lo conseguimos? Bueno, está en la venta en las librerías, ¿no? Pero en realidad de la ciudad, pero más que el libro, lo que interesa es haber tenido la oportunidad de expresar a usted estas ideas, pero yo sé, cuando hablamos de agradecimiento es de diplomáticos y también de juristas, y también de geógrafos, también de economistas, es decir, hay que ser agradecidos y reconocer a todos los actores de estos procesos que con buena voluntad... Y el trabajo en equipo. Negociaron en equipo tanto en Perú como en Ecuador, porque había la voluntad política y el deseo en el fondo de la población de los países de lograr la paz y relanzar la relación bilateral de manera positiva. Un placer haberlo tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, Mabel.